Pues le damos gloria al Señor, no, gloria a Dios. En algún momento, y lo digo brevemente, como una pequeña introducción, tocaré el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy muchas religiones en el mundo están celebrando la resurrección del Señor. Pero ¿qué enseña la palabra al respecto de esto? Ese es un tema que tocaremos muy prontamente, si el Señor así lo permite. Con todo y eso, yo no me quiero salir del tema de lo que el Señor había propuesto en su corazón enseñarnos y que habíamos comenzado a hablar la semana pasada en la predicación anterior, y era con respecto a nuestra relación con Dios. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Hoy iremos por las Sagradas Escrituras conociendo cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Veremos la segunda parte de este mensaje del Señor para nuestras vidas. Y quiero comenzar literalmente hablando acerca del acceso que nosotros los hombres o que las personas hemos tenido a las escrituras. Quiero que sepa que el acceso de las personas común y corriente como tú y como yo no fue algo inmediato, sino que se dio en diferentes y en varias etapas. Y todo comenzó, perdón, con Moisés. Y con Moisés llegó la ley escrita para el pueblo de Israel. Comenzó con un tema o un libro que nosotros conocemos como el Pentateuco, que fueron los primeros 5 libros de la Biblia. Este es el comienzo de las escrituras, dado por Dios a Moisés aproximadamente en el año 1600 antes de Cristo. Estoy dando cifras redondas, números redondos. No es exacto, es un aproximado. Desde el año 1600 entonces hasta el año 95 después de Cristo aproximadamente, tenemos lo que nosotros conocemos como la recopilación de todos los libros y de todas las cartas de la Biblia, de cómo se escribieron tanto para Israel como para los gentiles. Sin embargo, mis amados hermanos, no fue sino hasta el año 367 después de Cristo que ya se vino a ser oficial un canon de la Biblia, donde se determinaron que 66 libros era lo aprobado por Dios y lo que realmente contenía el Espíritu de Dios en su palabra. Esto es lo que compone la Biblia hoy en día: 66 libros divididos en dos partes, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, para los judíos, pero también para los gentiles. Estamos hablando de que eso fue en el año 367 aproximadamente, ¿no? A pesar de que esta palabra entonces ya se había recopilado y se había pasado por un canon, se había determinado que estaba completa en sí misma, no fue de acceso para todas las personas. Eh, Pasaron muchas épocas, muchos años, muchos tiempos, muchas circunstancias antes de que esta información llegara a la persona del corriente, llegara a tus manos y a mis manos. Al principio, aunque ya se tenía la Biblia per se como nosotros la conocimos, esta información fue relegada a un grupito muy selecto de personas. Nosotros lo conocemos como los religiosos o como los padres del cristianismo. En otras palabras, estaba relegada a muy poquitas personas. Otra cosa que no podemos olvidar es que en realidad era muy poquita la gente letrada durante los primeros siglos de la historia humana, durante los primeros años de la historia humana. Sé que podían existir Biblias, pero no todo el mundo podía leer la Biblia o sabía leer la Biblia. Solamente fue hasta los años 1800, oiga eso, algo tan tardío como los 1800, que ya empezó a haber una producción en masa de lo que nosotros conocemos como la Biblia. Se empezó a imprimir en grandes cantidades y ya, obviamente, pues habían más personas que sabían y podían leer la Biblia, y ya fue de comienzo eh, eh, una difusión más abierta al público en general. Pero esto me trae una inquietud a mí.
una seria inquietud. Si solamente fue hasta después del año 1800 después de Cristo que ya realmente hubo un acceso fácil a las escrituras, ¿cómo fue entonces la relación de los hombres con Dios? Si solamente en los últimos 200 años es donde realmente hemos tenido la libertad de tener una Biblia en la casa y por medio de esta Biblia conocer realmente a Dios. Esa es una inquietud que nosotros tenemos que hacernos. A veces nosotros vivimos tan fijos en nuestro tiempo, tan sujetos a todas las posibilidades que tenemos en el día de hoy, que se nos olvida literalmente que eso no siempre fue así. Sin embargo, vemos hombres y mujeres fieles a Dios, a su palabra, que dieron su vida por la palabra, pero realmente ellos nunca tuvieron acceso a la palabra. Desde la caída de Adán hasta nuestros días han transcurrido, presta atención, 6000 años. Esto implica que por 5800 años, restando los últimos 200 años de la era actual, los hombres mantuvieron una relación con Dios y no tenían acceso a las escrituras como nosotros lo tenemos hoy. ¿Cómo ellos lo hicieron? Es una buena pregunta. ¿Saben por qué? Porque mucha gente se justifica de no tener una relación con Dios porque no tienen una Biblia, porque no tienen tiempo para leer la Biblia, porque no tienen quien les enseñe la Biblia o porque no tienen una iglesia cerca de su casa. Así se justifican. Pero mi pregunta es, ¿cómo hicieron estos hombres y mujeres durante 5800 años para mantener una relación tan firme con Dios si ellos no tuvieron una Biblia en casa? Mis amados hermanos, la palabra de Dios dice que nadie será justificado. Romanos capítulo 1, versos 18 al 20. Y miren el título, la culpabilidad del hombre, eso lo dice todo. Y preste atención detenidamente a estas palabras, abra su entendimiento. Verso 18, preste atención, que esto haga eco en su corazón. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Mira que no dice la Biblia, dice Dios se los manifestó. ¿Cómo? Verso 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mis amados, no hay excusa. Creer en Dios y creer a Dios no debe estar sujeto a la posesión de un escrito. La creación misma, dice la escritura, declara el poder y la existencia de Dios. Y es más, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor, es indiscutible que haya un Dios. Al mirar su creación, su belleza, su perfección, es algo que realmente tiene que apuntarnos a la existencia de un creador. Si hay una creación, tiene que haber un creador. Pero ¿qué ha hecho el hombre en los últimos años? ¿Qué ha hecho el hombre desde siempre? Mi pregunta es, ¿qué ha buscado el hombre? Muchos se han empeñado en buscar exhaustivamente, no al creador, pero a la creación. Las mismas ciencias lo declaran, biología, biología marina, geología, anatomía, zoología, entomología, todas todas las ciencias del mundo están dirigidas a escudriñar la creación.
¿Dónde y cuándo el hombre se ha tomado el tiempo de buscar a su creador? Yo me pregunto qué sería de nosotros en esta generación si no tuviéramos acceso a la palabra de Dios. Si por alguna razón, en algún momento de la vida, y como está sucediendo ya hoy en nuestros países, el gobierno vetara la escritura, ¿qué sería de nosotros? Tuve la oportunidad, como muchos de ustedes saben, de estar en Colombia en un viaje misionero temporal tratando de llevar el evangelio de Jesucristo, y comenzamos yendo a las escuelas primarias, a la alimentaria, como decimos aquí en Estados Unidos, y con sorpresa nos dimos cuenta que ya sacaron la Biblia de las escuelas, que los niños no tienen acceso a la escritura, por ende, no tienen un conocimiento ni de Dios ni de su creador, pero sí les hablan de la creación todo el tiempo. ¿Qué será de estas generaciones? ¿Qué será de estos niños? Pero la Biblia nos da una orden específica. Hebreos capítulo 12, verso 2, dice la escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren esto: puestos los ojos en Jesús. Y este es el dilema de muchos hombres, este es el dilema de esta generación. ¿Cómo ellos pueden poner los ojos en algo que no ven? ¿Cómo esperamos nosotros que ellos se sostengan en la fe en Jesucristo si ellos solamente utilizan la Biblia como el medio para llegar a conocer a Jesucristo? Han desechado a la creación, han desechado al creador. Para muchos, mis amados, Jesús no existe porque sus ojos no lo pueden ver. Para muchos, Dios no existe porque sus ojos no lo pueden ver. Haciendo esto, ignoramos toda su obra y toda su creación, y nos pegamos de lo más minúsculo para obviar lo más grande, que es todo lo que está delante de nuestros ojos. Curiosamente, usted habla con la gente y les pregunta por Platón, por Aristóteles, por Carlomagno, por Gengis Khan, por todos estos personajes de la historia, y sí, todos ellos creen en él, en ellos, pero sabe una cosa, tampoco los han visto, pero creen en ellos porque conocen sus obras, creen en ellos porque conocen sus teorías, sus filosofías o sus conquistas. Y nosotros tenemos toda una creación delante de nosotros y no creemos en Dios. Y la gente de hoy en día no cree en Dios y no cree en Jesucristo. Y no quieren poner los ojos en Jesús porque dicen que no lo han visto. Tienen toda la obra narrada de la vida de Jesucristo, todo su ministerio, y no lo aceptan. Tenemos y conocemos toda la obra de Cristo. Miren esto: partió la historia de la humanidad en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Todos los países del mundo, creo que son 273, 200 y algo, más de 200 y pico. Todos esos países hablan de antes de Cristo y después de Cristo. Hablan de que estamos en el año 2024. Celebran el año nuevo junto con nosotros. Celebran la Navidad junto con nosotros. Pero no creen, no ponen los ojos en el autor de la salvación de ellos. No creen en él. ¿Qué dice? Porque no lo han visto. Aún, y lo digo con tristeza, mis amados hermanos, a muchos cristianos
se les dificulta vivir una vida en santidad porque no ven a Jesús a su lado todo el tiempo. Y oiga esto, por favor, abra sus oídos espirituales. No es que Jesús no esté a nuestro lado todo el tiempo. Él está a nuestro lado. El problema es con nosotros. Nosotros somos los que no lo vemos. No hemos aprendido a poner nuestros ojos en Cristo. No le creemos, no lo aceptamos y como el mundo ignoramos su obra en nosotros y caminamos sin temor de Dios en este mundo. Decimos que somos cristianos, pero no actuamos como tales. No vivimos como tales. No tememos a Dios como si realmente lo fuéramos. Porque no lo vemos, a veces también creemos que Él no está con nosotros. Pero quiero mostrarle una escritura que está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Y la Biblia dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Porque yo soy santo. ¿Cómo nosotros podemos ser santos si no creemos que Jesús está con nosotros? Si pensamos que tenemos que tener una Biblia en la casa o estar dentro de una iglesia, dentro de una congregación, para entonces creer que Dios está a mi lado. Ahora, lo irónico es, y lo irónico y triste es, que mucha gente solamente temen a Dios mientras están en una iglesia, en una congregación. Salen de la iglesia y van para la casa y ahí se les acabó la santidad, se acabó el temor. Piensan que Dios ya los dejó, que Dios se queda encerrado en cuatro paredes y que Él no se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Mi pregunta es, entonces nosotros creeremos a las obras del Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a nosotros, los cristianos, poner los ojos en Cristo? Hay un récord escrito que se llama Biblia, que declara a todos los hombres y mujeres que creyeron sin ver, que solamente pudieron en su tiempo reconocer su creación y vivieron sus vidas teniendo temor al creador de esa creación. Y sabían y entendían que si esa creación estaba delante de ellos, el creador también estaba constantemente con ellos. Miren esta escritura. Génesis capítulo 5, verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y él no tenía una Biblia. Él no tenía un pastor. Él no tenía una congregación. Él no tenía los hermanitos que él podía llamar y pedirle, ay, oren por mí, estoy débil en la fe. No, caminó con Dios. Vio su obra y creyó a su obra. Vio su creación y creyó a su creación. Y él dijo, la creación existe. El creador está aquí. Él está viéndome. Caminó con él, dice la escritura. Génesis capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Salmo 77. Verso 13. El rey David hablando dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Ellos sabían que Dios tenía un camino en esta tierra y ellos caminaban el camino de Dios. Y sabían que el camino de Dios era un camino de santidad, de perfección. Él sabía que había una diferencia entre el Dios de él y el Dios de los hombres. Y dice, ¿qué Dios de los hombres es tan grande como nuestro Dios? Yo puedo ver el testimonio de mi Dios.
Toda la creación es testimonio de mi Dios. La lista, mis amados hermanos, es interminable. Abel, Enos, Abraham, Isaac, Jacob, José, Salomón, el profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Isaías, Jeremías. Mi amado, la lista es sencillamente interminable. Y quiere que les diga algo que ellos tenían en común. Que ellos no necesitaron una Biblia para creer en Dios. No necesitaron una Biblia para caminar con Dios. Vivieron una vida de servicio a Dios y tuvieron una relación con Dios porque ellos creyeron a lo que sus ojos veían, que era su creación. Y esa creación declaraba delante de ellos la existencia de un creador. Esto era suficiente para que en sus corazones se infundiera el temor. Hoy en día, mi amado, es algo que es triste. Ya la creación no infunde temor a los corazones de los hombres, porque el diablo ha cambiado la teoría. Ahora ya no fue Dios es el que hizo los cielos y la tierra, sino eso apareció de la nada, ¡pum! Big Bang, y apareció todo. Entonces, como todo apareció de la nada, entonces no hay que tener temor en lo que no vemos, porque eso no era nada. Yo tengo una pregunta para ti en el día de hoy, mi amado hermano. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Yo no lo puedo contestar. Esto solamente está escondido en tu mente y en tu corazón. Pero si tú piensas en esa pregunta y buscas darle una respuesta, entonces sabrás quién realmente tú eres. Ninguno de todos estos que yo mencioné no tuvo iglesia, no tuvieron pastor, no tuvieron hermanito en la fe. Sin embargo, todos ahora, todos ellos hacen parte del cuerpo de Cristo y recibirán por su fe un galardón preciado y preciado también por nosotros, que se le llama la resurrección. Ellos resucitarán primero que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ellos tuvieron fe, persistieron, pusieron sus ojos en su hacedor, en su creador. Por su fe, dice la escritura, resucitarán primero. Y qué contraste con lo que nosotros vemos en el día de hoy. Si la gente no va a la iglesia, se enfrían y se apartan del Señor. Pareciera que tuvieran realmente una relación de coerción con Dios. En otras palabras, van obligados por la apariencia, por la familia, por la conciencia, pero van obligados a la iglesia. Si no van, entonces no creen. Si están en sus casas, no temen al Señor. Si no van al templo, no escudriñan la palabra. Si no tienen un pastor, es como si Dios no existiera. Si el pastor se va, se acaba la iglesia. Hemos convertido nuestra fe y a nuestro temor a Dios en una dependencia de los hombres. Una vez más, si el hombre no está, si el pastor no está, se acabó la iglesia, se acabó mi temor a Dios, se acabó mi necesidad de buscar de Dios. Y lo acabamos de ver. Por 5,800 años hemos visto hombres y mujeres que no tuvieron lo que nosotros hoy en día tenemos. Sin embargo, son contados como justos delante de Dios. Porque ellos hicieron algo que ya hoy en día no se está haciendo. Ellos se sostuvieron en la fe, como dice la escritura. Libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 27. Y este es un ejemplo. Está hablando de Moisés.
Y vea lo que hizo Moisés. Dice que por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oiga eso. Hoy no. Hoy en día somos de papelito, somos de azúcar. Nos derretimos al primera gotita de agua que nos cae. Piense por un instante que hubiera sido del evangelio si los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo, hubieran sido como los cristianos de hoy en día. Se fue el pastor, se acabó la iglesia. Se fue Jesús, se acabó la iglesia. ¿Sabían ustedes que Jesús solamente estuvo con ellos por 3 años y medio y los dejó? Muchos me van a decir, no, pastor, usted está equivocado. En realidad, él no los dejó. Y bueno, vamos a ver qué dice la escritura. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 18. Dice la escritura, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Pregunta que yo hago. ¿Cómo Jesús vino a sus discípulos? ¿En persona? ¿O acaso él no fue que envió al Espíritu Santo de Dios? Y por eso él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, porque iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Ahora mire qué irónico. ¿Y el Espíritu Santo acaso no es invisible también? Pero ¿cómo entonces los discípulos se mantuvieron? Porque vieron al invisible, al Espíritu Santo de Dios. Se sostuvieron como viendo al invisible. Hoy en día no. Yo no soy cristiano si yo no veo. Si mi pastor no está ahí, porque yo genero una dependencia a él, entonces yo no soy cristiano. No leo la Biblia, no busco la Biblia. Se acabó la iglesia, se acabó mi relación con Dios. ¿Qué hubiera sido de la iglesia actual si ellos no se hubieran sostenido como viendo al invisible, al Espíritu Santo? ¿Qué hubiera sido? Ni siquiera hubiéramos existido. ¿Sabe por qué? Porque no existiría Biblia, por ende nadie más creería en Dios. Porque el mundo se dedicó a estudiar la creación, no a buscar al creador. Irónicamente, hoy en día se enferma el pastor no va a la iglesia, me da iglesia falta. Si se enferma gravemente por alguna situación, no vuelven. Si el pastor se va a las misiones, entonces los creyentes le quitan todo el apoyo. ¿Por qué? Porque ya no lo están viendo. Yo no sé lo que está haciendo, entonces yo no creo en él, porque para yo ver, para yo creer, yo tengo que ver. Ya nadie se sostiene como viendo al invisible. Ya nadie se sostiene por el Espíritu Santo de Dios. Ya nadie se sostiene como temiendo a Dios, aunque nosotros no lo veamos. Ya nadie cree que Él está con nosotros, aunque no lo veamos. Si trasladan al pastor, la gente se vuelve al mundo. Y mi pregunta es, ¿de qué depende tu relación con el Señor? ¿Con iglesia o sin iglesia? ¿Con pastor o sin pastor? ¿Con templo o sin templo? El que nos acompaña siempre ha sido y será, mis amados hermanos, el invisible. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros estamos sintiendo al invisible? ¿Cómo nosotros estamos vivenciando al invisible? ¿Cómo nosotros tememos al invisible? La Biblia dice que yo tengo que poner los ojos en el consumador de mi salvación, no en el consumador de mis bienes y de mis tiempos. Si el pastor no va, ya yo no soy cristiano. Porque como yo no lo veo, no, mi amado, la Biblia no dice
ponga los ojos en el consumador de los bienes y del tiempo. No dice así. Dice en el autor y consumador de la salvación. Jesús ya no está acá con nosotros, pero no nos dejó huérfanos, nos dejó al invisible. Tenemos, mis amados hermanos, que aprender a vivir como viendo al invisible. Sostenernos como viendo al invisible. Con iglesia, sin iglesia, con pastor, sin pastor, con hermanos, sin hermanos. Tenemos que sostenernos en el Señor. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que gran parte de los salmos los escribió el rey David siendo un jovencito en medio del desierto, cuidando solamente animales? No tenía una iglesia, no tenía sacerdotes al lado, no tenían hermanitos que le predicaran ni oraran por él. En medio del desierto, él dijo, yo no estoy solo, Jehová está conmigo, él está sobre mí. Su vara y su callado infundirán aliento sobre mí. Él lo sabía perfectamente. Mi pregunta es, ¿cuál es nuestra relación con Dios? ¿De qué está dependiendo hoy nuestra relación con Dios? Libro de los Gálatas, capítulo 2, verso 20. ¿Cómo poner los ojos en el autor y consumador de la salvación? Verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Miren esto. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabían, mis amados hermanos, que en realidad son muy poquitos los cristianos que pueden decir que ahora Cristo vive en ellos? Porque la fe de ellos depende única y exclusivamente de lo que ellos están viendo. Si el pastor está ahí, si el hermanito está ahí, si el templo está ahí. Cuando ya están fuera de eso, ya no hay una relación con Dios. En otras palabras, como que si Cristo morara en esos lugares o en esas personas y entrara a mí solamente cuando yo estoy con ellos. No hace sentido. Pablo dijo, Cristo mora en mí. Él mora en mí. Ya no soy yo, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. ¿Para cuántos de nosotros esto es una realidad? ¿Cuántos de nosotros tenemos una dependencia absoluta de Jesucristo, no de los hombres? Y por favor, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que no se congregue, no estoy diciendo que no tenga un pastor, no estoy diciendo que no tenga hermanitos en el Señor. Que Dios reprenda al diablo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo es que nuestra relación con Dios, nuestra relación con el invisible, tiene que salir de lo profundo de nuestros corazones. Tener temor de Dios implica que yo tenga que reconocer su obra. ¿Y cómo yo reconozco su obra? Pues toda su creación declara que Dios es real. Toda la historia declara la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes sabían que no hay nadie que refute a Aristóteles, a Platón, y todo el mundo cree en ellos. Nadie los ha visto, pero todo el mundo cree en ellos y nadie refuta su existencia. Nadie la refuta. ¿Por qué no la refutan? Porque dicen, no, ahí tenemos las teorías de matemática y de filosofía que ellos trajeron al mundo. Bueno, y tenemos la Biblia. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos toda la creación. ¿Por qué nosotros estamos refutándolo? Porque se acabó el temor en nosotros, mis amados hermanos.
Solo o acompañado tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Solos o acompañados tenemos que tener temor a Dios en Dios. ¿Saben esto? Qué interesante. Que en la escritura, en el libro de Génesis, cuando José es vendido por sus hermanos, José comienza una travesía por su propia existencia. Una existencia muy difícil, de desprecio de su propia familia, de engaño de su familia a su padre, de engaño de una mujer que lo hizo pasar como un violador, un abusador delante de su jefe, su patrón, su amo. Y esto lo condujo a la prisión, al dolor, al sufrimiento. Y saben que Dios nunca le habló a José, nunca. Lea la historia de José en el libro de Génesis. Dios le habló a muchísimas personas, así lo declara la escritura. Pero a José la Biblia nunca dice que le haya hablado. Sin embargo, mira las palabras de José. Génesis, capítulo 42, verso 18. Y este es José hablándole a sus hermanos que todavía no sabían que él era ese hermano que ellos habían vendido. Y él le dice esto a sus hermanos. Al tercer día les dijo José, haced esto. O sea, que fueran a donde su padre y lo trajeran y dejaran a uno de sus hermanos. Y les dijo, hagan esto y vivid. Yo temo a Dios. Si hoy te preguntaran a ti, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Qué tú tendrías que decir? ¿Qué tú dirías? ¿Cuántos de nosotros podríamos realmente confesar como confesó José, aunque nunca oyeron la voz de Dios ni vieron a Dios en sus vidas? Que pudiéramos decir, yo temo a Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacerlo? El acceso que hoy en día nosotros tenemos a las sagradas escrituras, mi amado, es una grande bendición, grandísima bendición, porque podemos confirmar todo aquello que se nos fue dicho. Pero hay una tarea muy grande y muy relevante que nosotros tenemos que hacer, que aunque el mundo quiera sacar la Biblia, la palabra de Dios de esta existencia, nosotros tenemos que seguir comunicando este legado a las siguientes generaciones. Porque si nosotros teniendo la Biblia nos cuesta trabajo poner los ojos en el invisible, en Jesús, en el autor y consumador de nuestra salvación, imagínate aquellos que realmente no tengan la palabra de Dios. Cuán difícil será para estas futuras generaciones hacerlo. La diferencia con las pasadas generaciones es que ellos no tenían una política de persecución a sus ideales y a su libertad de buscar a lo que ellos creían. A nadie se le impidió buscar de Dios en su intimidad. Hoy en día aún quieren coaccionar nuestra libertad, impedirnos en nuestra libertad profesar un anhelo y un deseo de buscar al hacedor de nuestras almas. Pero tenemos una gran tarea. Y esa gran tarea, mi amado hermano, comienza contigo y conmigo. Nadie puede dar lo que no tiene. Si nosotros no creemos a Dios y a su palabra, aunque nosotros no lo veamos, ¿cómo esperaremos en estas futuras generaciones que crean en algo que nosotros mismos no creemos? Pero si nosotros aprendemos a poner los ojos en el invisible, en el autor y consumador de nuestra salvación, les garantizo, mis amados hermanos,
que la obra del Espíritu Santo no se hará tardar en los corazones de todos los que nos escuchan. Y quiero dejarlos con este versículo bíblico. Pedro. Disculpen un segundito, por favor. Romanos 1:17. Atención a este versículo bíblico. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿De qué depende nuestra relación con Dios en el día de hoy? La Biblia no dice que tiene que ser por lo que veamos. La Biblia dice que es por nuestra fe. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Imposible. Así que, mis amados hermanos, el cambio comienza en ti mismo. La relación con Dios comienza en tu propio corazón. Con o sin personas a tu alrededor, sea quien sea, la relación con Dios tuya tiene que ser firme en la fe, fuerte en la fe. Eso será lo único que nos justificará no solamente a nosotros, sino lo que también justificó a todas las generaciones pasadas, sino también lo único que justificará a las generaciones futuras. La fe, poner los ojos en aquello que es invisible. Inclinemos nuestros rostros y sinceramente oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te adoramos, Señor. Te exaltamos. Te bendecimos en esta hora. Cuán grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Todas tus obras declaran, Señor, tu existencia, tu poder, tu gracia, Señor, tu deidad. Ayúdanos, Señor, a aprender a poner los ojos, Señor, en lo que tú has hecho y a comprender que todo proviene de ti, Señor. Y que mientras exista esta creación, Señor, tú existirás y estarás en medio nuestro. De tal manera, Señor, que al creer en esto, Señor, se infunda temor en nuestros corazones y podamos vivir una vida en santidad delante de ti, Señor. Imposible para nosotros vivir en santidad, Señor, si no hay temor en nuestros corazones, si no creemos, aunque tú no seas visible para nosotros, Señor. Padre, no te voy a pedir que te reveles a nosotros porque ya lo has hecho, Señor. Hace 2000 años en la cruz del Calvario, revelaste tu obra, Señor, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, y dando testimonio a los hombres, murió allí para dejar nuestros pecados, pero también resucitó para darnos vida eternamente junto con él, Señor. ¿Sabe Dios que yo no tengo que verlo o haberlo visto para creer, Señor? Si tu palabra lo dice, y tú eres el hacedor de todas las cosas, Señor. Así es, Señor, y yo lo creo. Ayúdame, ayúdanos a mantenernos en nuestra fe, Señor. Ayúdanos a mantenernos como Moisés y que podamos sostenernos contra el mundo entero, si es posible, como viendo al invisible, Señor. También, Padre, ayúdanos en esta preciosa tarea y encomienda que hoy en día tenemos, Señor, de promulgar el evangelio de la salvación para todas las almas. A estas generaciones a las cuales se le está impidiendo, Señor, ver al invisible, a las cuales se le está enseñando que es ridículo creer en lo que no podemos ver, Señor. Por el contrario, que ellos aprendan a ver a través de toda tu creación, de toda tu obra, plasmada aún en tu palabra, Señor, que puedan ver ellos como nosotros al invisible Padre. Bendice a mis hermanos presentes. Sé que has comenzado una obra en sus vidas, Señor. Sé que
que tú estás desarrollando en cada uno de ellos el carácter de un hombre y de una mujer cristiana. Padre, por sobre todas las cosas, desarrolla en ellos un fundamento fuerte y sólido, Señor. Un fundamento, como dice la Escritura, sembrado sobre la roca, Señor. Y la roca es Cristo. A todos los que puedan llegar a este mensaje, Señor, bendíceles grandemente también. Llévalos de tu mano, Señor, hacia el conocimiento de la obra de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, en esta preciosa encomienda en esta hora, Señor. Te lo pedimos todo, Padre amado. Todo esto, Señor, sabemos que es tu corazón y tu voluntad, Padre. Por eso lo rogamos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.